Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, no sé si empezamos o... Es- Estás en mute, no, Tania. sí, Tania, estás en mute. Creo que no nos escucha y no le estamos escuchando. No. Tania, está apagado tu micrófono. No te alcanzamos a escuchar, Tania. No sé si quieras salir y volver a entrar para ver si se puede arreglar tu micrófono. En un momento vamos a comenzar, vamos a esperar a que las fallas técnicas de Tania se puedan arreglar. Ok, gracias. Gracias, Ernesto. Bien, vamos a comenzar en lo que Tania puede arreglar los problemas técnicos. Les agradecemos a todas y a todos los presentes, eh, pues que estemos aquí justo por la inauguración del capítulo Perú. Por lo tanto, le pido a Liz Olvera que nos dirija unas breves palabras, por favor. Muchas gracias, Dulce. Bueno, quiero agradecerles a todos en nombre de la comunidad de MCoder el día de hoy que nos estén acompañando, como ya lo menciona Dulce, en la inauguración de este capítulo de Perú. Perú es un país maravilloso con muchísima riqueza cultural, gastronómica y belleza, por supuesto, albergan una de las 7 maravillas del mundo y pues también está compuesto por personas que sin duda son luchadoras y talentosas, ¿no? Un hermoso país y un orgullo tenerlo como hermano aquí en Latinoamérica, ¿no? Quiero agradecerles nuevamente la asistencia y la participación en este Meetup, donde vamos a tener un experto en el área de ciencias de datos e inteligencia artificial que va a compartir con todos nosotros pues, su conocimiento. No sin antes platicarles un poco de qué se trata MCoder. MCoder es una comunidad especializada en ciencia de datos e inteligencia artificial. Estamos comprometidos con la sociedad al formar equipos de desarrollo y difusión de temas tecnológicos y pues una de nuestras aficiones es estar en constante búsqueda de talento, ser ese intermediario entre las empresas especialistas que puedan apoyar a otros que desarrollen sus habilidades, exploten sus talentos, contribuyan proyectos y sean emprendedoras, porque sabemos el impacto social y económico que esto implica para un país. Estamos seguros de que la educación y el conocimiento de estos temas hace que más personas sean conscientes de los beneficios que la ciencia de datos,
la inteligencia artificial y el Big Data nos ofrecen día con día. Confiamos que existe la capacidad intelectual y humana no solo de ser consumidores de esta tecnología, ¿no? Sino también obtener beneficios increíbles y desarrolladores potenciales de estos servicios para que cada país pueda explotar su potencial. Y pues bueno, siendo las 3 de la tarde con 11 minutos, bueno, ya 12, el día 17 de julio del 2021, damos por inaugurado el capítulo de Perú. Les voy a pedir a todos nuestros asistentes que por favor nos ayuden habilitando su cámara para que podamos retratar este momento y tenerlos ahí en esta inauguración de Perú. Entonces, si me ayudan a habilitar sus cámaras, por favor. Gracias, Liliana. Alan, Areli, si nos pueden ayudar, por favor. Ernesto, también. Sonrían para que Y se vea esta sonrían. felicidad. Sí. Muy bien, lo Muchas que pasa es que gracias, como la Ernesto. cámara como que se retrae aquí en mi Vamos a darles mi un computadora. chance en lo que ahí cambian el fondo o se voltean. Muchas gracias, Alan. Y A la ver si cuenta de Areli 3. nos puede apoyar. Y si no, así. Una más para aquello de cerrar los ojos y demás que a veces hacemos, ¿no? 1, 2. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, les agradezco por esta oportunidad y pues ahora le cedo la palabra a Dulce para que nos pueda dar unos anuncios. Dulce, adelante. Gracias. Déjame compartir la pantalla rápidamente. Y pues voy a presentar. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos, Dulce. Gracias. Ok, bueno, pues a mí se me pidió que el día de hoy diera unos anuncios, pero me pareció mucho más apropiado dar una breve clase de estadística para poder comprender de lleno el tema que el científico de datos Ernesto nos presentará el día de hoy. Para quien no me conoce, soy docente y solamente va a ser pues una clase súper rápida y breve de 3 minutos, pero vamos a abarcar todo lo necesario. Y pues vamos a comenzar con la parte de qué es población y muestra, siendo que población es todo el conjunto de individuos que se quiere estudiar, mientras que la muestra es un conjunto representativo de esa población. Y como ejemplo de ello, pues es justamente que en la semana del Data Tech Week del mes de agosto, que prepara EMCODER los días 10, 11 y 12 de agosto, queremos ver conectada a toda la población de EMCODER. No queremos ver en el Data Tech Week muestras. Así que les pido que tomen muchísima nota para que pues estén presentes. Además de que voy a pasar asistencia y pues que todo quede muy bien entendido. Y ya que estamos con esto de tomar nota, les aviso que yo siempre hago exámenes al final de cada clase para que se mantengan súper alerta. Bien, vamos a pasar entonces con la estadística. La estadística se divide en estadística descriptiva e inferencial. Y como su nombre lo dice, la estadística descriptiva pues describe a la muestra y la inferencial infiere el comportamiento. Y bueno, la descriptiva se ayuda de las medidas de tendencia central. Ya sé, medidas de tendencia central suena como a serie de Netflix, pero no es así. Las medidas de tendencia central se ayudan de la media, que es el promedio, la moda, que es el valor que más se repite, y la mediana, que es como si formáramos a toda la muestra por estaturas, y justamente la persona de en medio sería la mediana. Entendido esto, podemos ver que los eventos de EMCODER se realizan conforme a la moda de todas las opiniones que nos dejan en nuestra página web. Así que no dudes en entrar y dejar la sugerencia para los próximos eventos y pues sé parte de esta moda, sé parte de EMCODER AI. Vamos a pasar con probabilidad clásica.
Y la probabilidad clásica es la relación entre los casos favorables entre los casos posibles, siendo que todos los casos posibles tienen la misma probabilidad de suceder. De tal forma que si estuvieras en el dataton.org.mx y fueras parte de este dataton, la probabilidad clásica de que tomes experiencia y práctica en ciencia de datos es del 100%. Bien, entonces vamos a pasar a la probabilidad frecuencial, que es la relación entre el número de datos exitosos y los resultados posibles. Viendo que todos los, no, espérenme, ahí está, los datos exitosos y los resultados posibles. Como mCoder solicita becarios en el desarrollo de software, diseñadores gráficos y de experiencias de usuarios, la probabilidad frecuencial que puedas ser parte de la comunidad en caso de que necesites liberar tu servicio social y nos envíes correo electrónico, obviamente sería del 100%. Y vamos a pasar a la probabilidad condicional. La probabilidad condicional requiere que sepamos leer estos símbolos, que es justamente la probabilidad de que ocurra el evento A dado el evento B. La probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. Y la probabilidad de que ocurra B. Siendo que nuestra fórmula es la probabilidad condicional de que ocurra A dado B es igual a la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo entre la probabilidad de B. Por lo tanto, pues bien, la probabilidad condicional de que seas un experto en ciencia de datos, dado que tomas los trainings de Integratec, es igual a la probabilidad de ser experto en ciencia de datos al mismo tiempo de que tomas los trainings en Data Science, Big Data, Data Warehouse y aplicaciones web, debido a esperen, ya creo que ya me trabé. A ver, es que esa fórmula parece trabalenguas. Lo sé. A ver, entonces, la probabilidad condicional de que seas un experto en ciencia de datos, dado que tomas los trainings de Integratec, es igual a la probabilidad de ser experto en ciencia de datos al mismo tiempo que tomas los trainings de en Data Science, Big Data, Data Warehouse y aplicaciones web, dividido entre que tomes al menos uno de estos trainings. Lo sé, dije, parece trabalenguas, pero es mucho más sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de integratecmexico.com y tomar nota sobre las fechas de inicio. Y por último, en esta clase vamos a ver el teorema de Bayes. El teorema de Bayes habla de la probabilidad de que ocurra A dado B es igual a la probabilidad de que ocurra B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Y pues bien, la probabilidad de que día a día te vuelvas un experto en ciencia de datos e inteligencia artificial, dado que nos sigues en todas nuestras redes sociales, es igual a la probabilidad de que nos sigas en nuestras redes sociales, dado que día a día te vuelvas un experto en ciencia de datos e inteligencia artificial, multiplicado por la probabilidad de que te vuelvas día a día un experto en ciencia de datos e inteligencia artificial, dividido entre la probabilidad de que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Lo sé, no es un trabalenguas, es Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Ahora sí, listas y listos para el examen, que corre a cuenta de el científico de datos Ernesto Escobedo. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Ernesto Escobedo. Hoy vamos a ver un poquito de métodos bayesianos. Esta es continuación de una presentación anterior que se había hecho para fundamentos de métodos bayesianos. ¿Ok? Entonces, bueno, la vez pasada, pues bueno, nada más para recordar un poquito, estuvimos viendo cuáles son los fundamentos de los métodos bayesianos, qué era el prior, qué era el posterior, también conceptos como por qué la probabilidad es una medida de incertidumbre. Vimos por ahí un ejemplo, digamos, de lenguaje, de qué representaban las palabras que usamos al expresarnos.
Por ejemplo, siempre, sí es siempre el 100%, o a veces es un poquito menos, digamos, depende mucho de la persona. Entonces, podíamos ver que había palabras que representaban mayor incertidumbre que otras, ¿no? Entonces, esto se puede codificar como una distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad nos marca qué tanto sabemos de algo, qué tanto sabemos de qué tanta certidumbre tenemos de que algo va a suceder o de que un fenómeno va a ocurrir o está ocurriendo. Y por ahí veo que tienes una pregunta. ¿Estás compartiendo o todavía? Ah, no. Ok. Mm, un momentito. Bueno, ¿me escuchan? Una disculpa, tuve dificultades técnicas. Mientras Ernesto proyecta su presentación, me gustaría dar una breve semblanza de su experiencia. Él es un científico de datos, es líder en Baker Hughes, con más de 8 años de experiencia, es líder técnico en desempeño de turbinas de gas, donde sus líneas principales de trabajo incluyen optimización de mantenimientos y eficiencia energética, monitoreo y detección de anomalías, así como la construcción de modelos predictivos y diagnósticos. Ernesto tiene 4 patentes otorgadas y más de 25 invenciones reconocidas, derivadas de su trabajo con turbinas de gas. Y sin más por el momento, le cedo la palabra a Ernesto. Muchas gracias. Gracias. Em, ok, perfecto. Pues entonces les estaba comentando acerca de qué es lo que habíamos visto la vez anterior. Digamos, es una presentación todavía digamos, de nivel entre básico e intermedio, porque, bueno, ahorita ahondamos un poquito en ciertas características de los modelos bayesianos que nos van a permitir hacer inferencias en forma cerrada. Pero primero vamos a definir cómo es el proceso de modelado de datos en una, bueno, de hacer modelos basados en datos con el paradigma bayesiano. Y vamos a ver también cómo a lo mejor algunos ejemplos que encontramos para los cálculos bayesianos no ilustran realmente cuáles son las capacidades del método. Vamos a ver porque a lo mejor aquí es posible que se entienda mejor por qué a veces podemos ver muchos ejemplos de estadística bayesiana, pero al final no entender mucho acerca de cómo realmente funciona. Espero que podamos distinguir y realmente la principal diferencia es que usualmente los ejemplos de inferencia básica que tenemos en los métodos bayesianos son con distribuciones de probabilidades que ya vienen dadas sin error. Es decir, ya estamos seguros de que esas distribuciones de probabilidades son las verdaderas. Entonces, no tenemos ninguna incertidumbre sobre los parámetros que generan esas distribuciones de probabilidad y por lo tanto no tenemos un método de validación del modelo. Entonces, ahorita, pues bueno, vamos a ver un ejemplo así y después, pues vamos a ver cómo, cómo se hace la inferencia bayesiana a partir de la especificación de un modelo probabilístico. Y vamos a ver un ejemplo, bueno, realmente ya una vez pudiendo definir el modelo probabilístico, definiendo los priors, definiendo los likelihood, vamos a poder definir el posterior y a partir de ahí, pues ese posterior ya va a ser el resultado de la inferencia en los parámetros o en las características que nosotros queríamos conocer de la población, ¿ok? Entonces, pues bueno, es una parte importante y realmente hacer eso ya comprende todos los métodos bayesianos, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces aquí voy a empezar con el ejemplo más sencillo posible de, ni siquiera llegando a la parte de validación, a los modelos más sencillos posibles para encontrar un posterior, que son la inferencia de forma cerrada, ¿ok? Y las distribuciones conjugadas. Entonces, pues bueno, primero, bueno, vamos a ver un poquito de interpretaciones de probabilidad del teorema de Bayes. Vamos a ver un poco del proceso de modelado. Vamos a ver un ejemplo. Por ahí, bueno, me gustaría antes de empezar agradecer mucho a Liliana, que también me ayudó con
con algunas partes de este material. Muchísimas gracias, Lili, me echaste bastante la mano. Y bueno, aquí me gustaría, bueno, usar uno de los ejemplos como para ilustrar el proceso de modelado y ver cómo a lo mejor estos ejemplos simples no nos dicen completamente qué tan bueno o qué tan malo es el modelo, simplemente son suposiciones que tenemos y que damos por ciertas y que no revisamos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cuál es la diferencia entre tener unas distribuciones de probabilidad completamente definidas y de las que ya no dudamos, contra deducirlas a partir de los datos. ¿Ok? Y aquí tenemos, bueno, vamos a ver la diferencia de los prior informativos contra no informativos. Vamos a ver cuáles son las distribuciones conjugadas o inferencia de forma cerrada. Vamos a ver esto muy, digamos, la definición casi nada más. Y vamos a ver un ejemplo. La verdad es que las deducciones de las distribuciones conjugadas, incluso aunque ya sea, digamos, una forma relativamente sencilla de plantear un modelo bayesiano y hacer inferencia con él, incluso las distribuciones conjugadas ya son complicadas de deducir. Entonces vamos a ver el ejemplo, ahora sí que el ejemplo más fácil de una distribución conjugada, que se supone que ya también es la parte más fácil. La mayoría de las veces cuando tenemos modelos bayesianos, no vamos a saber la ecuación exacta o a lo mejor, bueno, vamos tal vez a poder saber la ecuación exacta del fenómeno que genera los datos, pero no la vamos a poder calcular de una forma, digamos, no va a ser posible calcularla. Imagínate que hacemos una deducción de un parámetro con 100,000 datos, ¿no? Pues imagínate, para cada dato poner el likelihood, para cada dato poner el prior, va a ser muy, muy complicado. No vamos a obtener fórmulas tractable, como lo llaman a veces. Entonces, ahí es a donde va la parte de la inferencia en forma cerrada. Es decir, son distribuciones prior que generan la misma, tales que al combinarla con un likelihood, se convierten en una función, o bueno, en una función de probabilidad, en una distribución de probabilidad que tiene la misma forma que el prior. ¿Ok? Y vamos a ver una tabla, digamos que no van a venir las deducciones, la verdad, son un poquito tediosas, un poquito complicadas. No es que sea muy, muy difícil hacerlo, pero tal vez, pues bueno, es más un ejercicio de álgebra y de saber cuáles son las propiedades de la función gamma, etc. Entonces, bueno, no las vamos a deducir, digamos que solo vamos a presentar la tabla y vamos a reflexionar en una de las distribuciones que vienen en la tabla, en este caso el modelo gaussiano con varianza conocida. ¿Ok? Incluso no es tan sencillo de deducir. Ok, entonces, bueno, vamos a ver un poquito del recordatorio, las definiciones de probabilidad. Vamos a ver cuál es la interpretación bayesiana, la interpretación frecuentista. Por ejemplo, aquí, interpretación bayesiana es un número entre 0 y 1 que nos dicen cuánto creemos que algo sea cierto. ¿Ok? Esto es un poquito cómo pensamos, ¿no? Si nosotros nos dicen hay 12% de probabilidad de lluvia, pues eso lo podemos interpretar tal cual, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues dependiendo de qué tanto riesgo queramos tener nosotros, pues decidiremos si sacamos o no una sombrilla, ¿no? Si nosotros sacamos una sombrilla, a lo mejor 12% no nos parece un riesgo muy alto o una probabilidad muy alta de lluvia, ¿no? Decimos, no, pues no creo que llueva. Eso tal vez nos lleva a pensar en un enunciado como, no creo que llueva. Entonces, bueno, esto es como interpretamos de manera bayesiana las probabilidades. Es cuánto creemos que algo va a suceder. La interpretación frecuentista es, dadas todas las condiciones que tenemos atmosféricas, si nosotros tenemos un modelo de predicción de lluvia, y nosotros sabemos a lo mejor la humedad, la temperatura, el viento, si ya llovió en una ciudad por ahí aparte, a 100 kilómetros, si viene un huracán, digamos, tenemos un supermodelo, ¿no? Tenemos un supermodelo que nos puede predecir si hay lluvia o no.
Pero es eso, o sea, ese modelo nos va a decir si hay lluvia o no, no nos va a decir, saca la sombrilla o saca la sombrilla al 12% para que te cubras de la lluvia, no. Esto simplemente te va a dar sí o no. Lo que estamos viendo como interpretación frecuentista es cuántas de esas veces o de esas simulaciones, si nosotros hiciéramos una simulación de ese modelo de manera infinita y ese modelo fuera perfecto, pues nosotros tendríamos que esa probabilidad es del 12% si cuando nosotros hacemos que el número de eventos tiende a infinito, el 12% de esos eventos llueve, según el modelo. ¿Okay? Entonces, en este caso, el modelo nos dice que la probabilidad de lluvia es del 12%. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un poquito del teorema de Bayes. En este caso, esto viene de la probabilidad de que dos eventos sucedan al mismo tiempo y de que las probabilidades son conmutativas. Vamos a suponer que tenemos la probabilidad de que sucedan A y B. La probabilidad de que sucedan A y B es igual a la probabilidad de A, porque pues bueno, está sucediendo A, y la probabilidad de que suceda B dado A. Esta notación, eh, significa eso, la probabilidad de que suceda B dado que sucedió A. ¿Okay? Entonces, pues esto es relativamente pues, simple de entender, ¿no? O sea, para que sucedan A y B, pues tiene que pasar A y tiene que pasar B, dado que también pasó A, ¿no? Entonces, aquí tenemos una consideración simple, que es la conmutatividad de los eventos. Es decir, la probabilidad de que pasen A y B es la misma que la probabilidad de que pasen B y A. Entonces, si nosotros aplicamos esta definición, sustituimos y despejamos, obtenemos una parte básica del teorema de Bayes, ¿no? O sea, que es la probabilidad de que el evento A suceda dado que el evento B sucedió, es igual a la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B dado que sucedió A y por la probabilidad, entre la probabilidad de que suceda B. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, bueno, este diagrama también que Lili me hizo el favor ahí de ayudarme con esto. Por ahí me sugirió la vez pasada, oye, hubieras puesto un diagrama, creo que se entendería mejor. Y pues sí me parece buena idea. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, este digamos es el universo, ¿no? Y estos son los eventos A y B, ¿ok? Entonces, aquí nosotros pues podemos ver cómo la probabilidad de que suceda A y suceda B es la misma que la probabilidad que suceda B y suceda A. Entonces, pues bueno, estos colores, bueno, nos indican qué parte del universo estamos contemplando con estas probabilidades. ¿Ok? La probabilidad de A, digamos, es si este universo midiera 1 y esta A midiera, no sé, 0.4, toda esta A mide 0.4, ¿no? Entonces esto es 0.4. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que B mide, no sé, 0.2. ¿Ok? Entonces, veamos que la probabilidad de que ocurran A y B, pues es un subset tanto de A como de B, ¿no? Entonces, siempre, pues bueno, al hacer una inferencia bayesiana, siempre vamos a tener una probabilidad, digamos, una probabilidad distinta que si nosotros consideráramos todo el universo. Entonces, pues bueno, vamos a tener B, en este caso es 0.2. Y vamos a suponer que de B dado A, o sea, la probabilidad de B dado A, pues a lo mejor es, no sé, algo como punto. Este sería, digamos, aquí, o sea, si es B dado A, la probabilidad de que ocurra B dado A es esta de aquí. Es esta de aquí. Entonces, pues bueno, esto lo medimos en función del área de A nada más. ¿Ok? Entonces, esto a lo mejor es punto 2, bueno, punto 3, punto 1, pongamos. Entonces, en base a eso, podemos calcular el área con respecto a B, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos
.4 entre .04 entre .2, pues esto nos da .2. ¿Se fijan cómo B fue menor que A, y A y B indicaban la misma área? Esta probabilidad fue mayor. O sea, si, realmente el cambio, el teorema de Bayes es básicamente cambiar de este universo conocido a este universo que no conocemos tan bien. Digamos, en este caso, pues, si nosotros tenemos A y B, pues con esto podemos calcular, digamos, la otra probabilidad, la probabilidad en función de este otro universo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver con esto un poquito de cuál es el proceso de modelado bayesiano. Y aquí hay 3 partes, de las cuales vamos a ver 2, y eso un caso más o menos sencillo de estas 2. Evaluación del modelo. Este es tema para tal vez otra exposición. En este caso, pues bueno, vamos a ver cómo debería ser el proceso completo de modelado en base a datos. ¿Ok? La primera parte es la especificación de un modelo probabilístico, es decir, qué modelo genera los datos de manera consistente con el conocimiento que nosotros conocemos, con el conocimiento que tenemos de este mecanismo. ¿Ok? Es conocimiento la palabra clave. Es decir, cómo codificamos lo que sabemos de estos datos con un modelo de probabilidad. ¿Ok? La siguiente es el condicionamiento del modelo en base a datos observados. Es decir, cómo calculamos la distribución a posteriori y cómo la interpretamos. ¿Sí? Esta distribución a posteriori es una función de lo que debe estar en función de lo que queremos inferir, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, vimos la vez pasada que inferimos los coeficientes de una línea recta, ¿no? Inferimos los coeficientes de una línea recta basándonos en una función en una densidad de probabilidad gaussiana, ¿no? Y no conocíamos realmente los parámetros de esa gaussiana. Los parámetros eran realmente los coeficientes mismos. Nosotros queríamos encontrar los coeficientes a partir de los datos. Entonces, en ese caso, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que plantear a posteriori distribution, y bueno, encontrar qué fue lo que maximizó el a posteriori. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor no queríamos encontrar una distribución de probabilidad de los coeficientes. En realidad, cuando nosotros hacemos un análisis así, lo que vamos a encontrar es una distribución del parámetro, no un parámetro puntual. Entonces, ¿cómo pasamos de una distribución de un parámetro, de una distribución de probabilidad a un parámetro puntual? ¿Alguien me dice? Uy, por ahí, creo que, no sé si se levantó una manita. Ok, Lili. Tal vez como lo mencionaste en la sesión pasada, el maximum likelihood o el pico más alto, donde teníamos el pico más alto era el porcentaje de probabilidad. Sí, exactamente. Es el maximum likelihood approach, o el enfoque basado en la máxima similitud o maximum likelihood estimation. En este caso no es exactamente el maximum likelihood estimation. El maximum likelihood estimation es cuando hacemos la optimización de likelihood. ¿Ok? Cuando por ejemplo, nosotros habíamos visto que mínimos cuadrados era un planteamiento que nosotros obteníamos sin hacer un prior, o usando un prior no informativo, que ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata. Y una vez que usamos el método bayesiano, pues ya no es una función de verosimilitud, ya es una función de probabilidad a posteriori o maximum a posteriori estimation. Entonces, en el caso del modelo bayesiano, si nosotros queremos hacer una inferencia, lo vamos a hacer todo con la probabilidad a posteriori, con la distribución a posteriori. Entonces, si queremos hacer el resultado del modelo bayesiano de manera puntual, tendremos que usar un maximum a posteriori estimation.
Y también podemos usar otras cosas, no es lo único el máximo a posteriori. Después de todo, pues tenemos una distribución completa de probabilidad, ¿no? Podemos encontrar cuantiles, podemos saber, podemos computar los intervalos maximum credible intervals, no, minimum credible intervals o intervalos creíbles, que son, digamos, un concepto análogo a los de los intervalos de confianza, pero bueno, estos con un sabor bayesiano es como un intervalo creíble donde vive el parámetro. Y bueno, con eso nosotros obtenemos inferencia, pero algo que usualmente es un poquito difícil es la evaluación del modelo, porque en el sentido de que no siempre se hace training and testing en este tipo de modelos y digamos que hay algunas polémicas todavía acerca de esto, de cómo se deben evaluar los modelos bayesianos, si un modelo bayesiano puede hacer overfitting o no. Mi opinión muy, muy personal es que sí deberíamos hacer training and testing para modelos bayesianos, al menos de alguna forma. Pero bueno, también existen métodos de validación de los modelos que consideran esto ya dentro de su planteamiento. Por ejemplo, bueno, en otra sesión tal vez podemos ver un poquito más de los criterios de información, que es lo que se usa para seleccionar modelos bayesianos. Es un poquito lo que nos puede ayudar a saber qué tan bien está el modelo, pero también existen otros métodos, existen métodos gráficos, existen métodos basados en el a posteriori distribution, donde vemos si el a posteriori distribution coincide bien con los datos que tenemos de entrada, ¿no? Esto se me hace un poquito, no se me hace tan recomendable. En este caso, pues yo dividiría los datos, la verdad. Pero bueno, digamos, hay distintas opiniones donde a lo mejor ciertas características ya están dentro de la inferencia bayesiana que nos permiten en ciertos casos no hacer una división de datos. Aquí, ahorita el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo muy curioso, porque no podemos hacer evaluación de este modelo, ¿ok? Es un ejemplo donde ya creemos que sabemos la verdad acerca del proceso que estamos evaluando. Tal vez por eso no me encantan los ejemplos así, pero yo creo que vale la pena verlo porque así podemos ver cuál es la diferencia entre un modelo basado en datos y un modelo basado solo en suposiciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se podría especificar un modelo muy simple. Todavía se puede, perfecto. Ok. Vamos a suponer que nosotros tenemos unos datos. Voy a empezar con mis dibujos. Y aquí tenemos, no sé, una variable que va variando con el tiempo, una serie temporal. Y que tenemos unos datos que más o menos progresan así. ¿Ok? Pues ahí tienen como que su ruidillo, ¿no? Y no dependen del tiempo. O sea, sí dependen del tiempo en el sentido de que cada tiempo tiene un cierto dato, pero vamos a suponer que no tienen una tendencia ni a subir ni a bajar. Es como si fuera una constante con ruido, fíjense. Es como si la función que describiera esto fuera así, una constante. Bueno, una constante y tuviéramos ciertas desviaciones aquí, ¿no? En este rango. ¿Cuál sería el modelo que generaría estos datos? Bueno, primero, pues bueno, vamos a suponer que quisiéramos plantear esto como un modelo donde tenemos una media mu y generando ruido gaussiano centrado en cero, pero con una desviación sigma cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues este modelo decimos que Y está distribuido de una manera normal, con una media mu y una desviación sigma cuadrada. Bueno, una varianza sigma cuadrada. ¿Ok?
¿Cómo haríamos esto de manera esto en realidad sería como hacer simplemente un maximum likelihood estimation, estimar estos parámetros de aquí, ¿ok? Estimar estos parámetros de aquí, pues, realmente es bien sencillo, si lo vemos así. Pues, realmente la media estimada, pues, es 1/n, donde n es el número de datos, eh, por la suma de todas las y's, de 1 a n, ¿no? Y la desviación estándar, pues, simplemente es la suma de, yi menos mu al cuadrado entre n, bueno, n mayúscula. Si lo queremos estimar, porque, bueno, aquí ya gastamos un grado de libertad, entre n menos 1, ¿no? Bueno, esto sería sigma cuadrado. Entonces, pues bueno, estas fórmulas son bien conocidas, ¿no? Pues es simplemente sacar la media y la desviación estándar de estos datos, ¿no? Aquí no hubo inferencia bayesiana, ¿no? Aquí simplemente sacamos la media y sacamos la desviación, y eso es un maximum likelihood estimation, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo lo plantearíamos de manera bayesiana, y no, digamos, aquí no voy a deducir, digamos, estas ecuaciones porque pongo más adelante una tabla que tiene así ecuaciones como para un buen de distribuciones conjugadas, pero bueno, aquí vamos a suponer que queremos simular el proceso de generación de datos. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a generar y va a venir de una gaussiana con dos parámetros. Un parámetro mu y un parámetro sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí los círculos representan variables aleatorias. Este sería algo que le llamaríamos un modelo gráfico probabilístico y sería, aquí, bueno, claro, tenemos que especificar que esto es gaussiano, pero bueno, este es un probability graphical model donde nosotros tenemos dos parámetros, ¿no? La media y la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Y simplemente, pues nosotros especificamos que la regla es una regla gaussiana, ¿no? Como estos parámetros, junto con la distribución gaussiana, generan esta variable y, ¿ok? Entonces, ¿cómo le tendríamos que hacer nosotros para hacer esto bayesiano? Imagínate que ya no podemos tener todos los valores disponibles de mu, porque mu, digamos, mu va a ser algo que puedes elegir de entre menos infinito hasta más infinito, igual que la desviación. O sea, mu y sigma son parámetros que pueden variar donde quieran. O sea, si yo hago a lo mejor medio mal mi modelo, puedo obtener una mu a lo mejor de, no sé, incluso si estos valores están aquí, si yo tengo un outlier por acá en menos infinito o cerca de menos infinito, lo que sea que eso signifique, o sea, un número demasiado pequeño, demasiado negativo, pues vamos a tener una distribución muy extraña. Si con un solo dato que tengamos suficientemente mal, podemos hacer que esta línea aparezca por aquí. ¿Sale? Y todos los datos por aquí. Con un solo outlier que tengamos, podemos generar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que nos funciona, pues es la parte de especificar un prior, ¿ok? Nosotros tenemos que especificar priors, entonces si queremos hacerlo de manera bayesiana, tenemos que especificar priors para ya sea el mu o el sigma. Se puede también en teoría sacar un prior para cada uno, pero la inferencia se nos complica un poco. Entonces, en este caso, vamos a suponer que esta sigma es fija y la conocemos, a lo mejor, o sea, la conocemos en el sentido de que esto no es algo que vamos a sacar con la inferencia. Esto es un valor que es fijo, que no es parte de las variables que queremos encontrar con la inferencia, y lo que queremos es tratar de saber cuál es la incertidumbre que tenemos en este parámetro. ¿Ok? Entonces,
Para eso, pues podemos usar otra gaussiana. En este caso, esta gaussiana va a ser el prior. ¿Sale? Entonces, este es el prior. Este de aquí es el likelihood, digamos, o cómo se generan los datos sin prior, digamos. O cuál es la regla que genera los datos. Y, digamos, la combinación de estos dos es lo que hace el posterior. ¿Ok? Entonces nosotros para especificar completamente un modelo bayesiano tenemos que especificar el prior, tenemos que especificar cómo los modelos o cómo la distribución de probabilidad que nosotros elegimos para el likelihood opera para obtener los datos que queremos. ¿Se fijan? Esto es un poquito más complicado. Ya no va a ser nada más calcular aquí el promedio y la desviación estándar y hacer que esos sean los parámetros de nuestra distribución normal y los parámetros con los cuales debemos hacer la inferencia, sino que necesitamos hacer una distribución completa y definir la regla para que estos datos se combinen con el prior. Es decir, este prior aquí, cómo interactúa con estos datos de acá. Esto es lo que teníamos aquí, ¿sí? Condicionamiento del modelo en base a datos observados. Y evaluación del modelo, bueno, a lo mejor, bueno, se borró todo. A lo mejor aquí lo que vamos a ver es cuál es la distribución que se genera a posteriori, y esa la vamos a comparar contra la distribución o contra los datos originales que tenemos. Y en base a eso podemos obtener ya sea Bayesian p-values o un error de predicción. O sea, si tenemos otra sesión de métodos bayesianos, me gustaría hacer una especial para métodos de métodos de validación o métodos de evaluación de modelos. Entonces, porque ese es un tema súper extenso, nada más que para eso primero necesitamos tener como que los básicos de cómo empezar a hacer una inferencia, incluso de forma cerrada, como lo vamos a ver aquí. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, bueno, vamos a la siguiente parte. También por aquí y me hizo así el súper favor de ayudarme con este ejemplo. Bueno, aquí estás enfermo, vas al médico y se hacen unos estudios y te dicen que eres positivo para una enfermedad rara que afecta al 0.1% de la población. Tienes una prueba que, bueno, parece muy eficaz, que identifica correctamente al 99% de las personas que tienen la enfermedad e identificará incorrectamente a otro 1% que no la tiene. ¿Cuál es la probabilidad realmente de tener la enfermedad, dado que esta prueba única resultó positiva? Entonces, se plantea así, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sí tengas la enfermedad? ¿Y cuál es dado que la prueba es positiva? Entonces, esto te reduce las posibilidades. Aquí ya no lo estás haciendo así con toda la posibilidad las posibilidades del universo. Si no te hubieras hecho ninguna prueba, ¿cuál sería la probabilidad de que te afecte a ti la enfermedad? Bueno, la probabilidad sería este 0.1%, ¿ok? No quiere decir que no la tengas, solo que la probabilidad es 0.1%, ¿no? A lo mejor te haces la prueba y ahí se descubre que esa prueba da positiva. Ahora, cuál es la diferencia de hacerse la prueba o no? ¿Cuánta es la probabilidad de que sí tengas la enfermedad, dado que la prueba resultó positiva? ¿Será 99? ¿Qué será? Entonces, aquí, esta es la probabilidad a priori de tener la enfermedad. Este es el 0.1% que teníamos, ¿no?
Este es qué tan probable es el resultado positivo si tuvieras la enfermedad. Y esta es la probabilidad de tener un resultado positivo. ¿Cómo calculamos esta probabilidad de tener un resultado positivo? Bueno, para tener resultados positivos, pues tenemos que considerar todas las posibilidades, ¿no? La mayoría de las veces que tengamos un resultado positivo, pues es porque vamos a tener porque sí vamos a tener la enfermedad, ¿no? Pero también tenemos otra contribución que es, ¿qué pasa cuando la prueba falla? Cuando la prueba falla y no identifica a alguien que sí tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, esto está planteado aquí, en esta ecuación, en donde em, tenemos la probabilidad esta es la probabilidad de que tengas la enfermedad, de que tengas, de que, no, de que sea un resultado positivo, dado que sí tienes la enfermedad, y esta es la probabilidad de que tengas un resultado positivo si no tienes la enfermedad, ¿ok? Entonces, digamos aquí, esto que se está haciendo esto se llama marginalizar la distribución. Aquí estamos tomando en cuenta todos los casos posibles para los cuales podrías tener un resultado positivo y los estamos condensando en un solo número. Entonces, aquí digamos, marginalizamos con respecto a H, porque aquí tenemos dos variables aleatorias, ¿no? Tenemos la variable de estar enfermo y de dar positivo en la prueba. Son dos variables. En este caso, pues ya nada más tenemos una. A esta parte de convertir una distribución de probabilidad que depende de dos variables a una distribución de probabilidad que depende solo de una, se le llama marginalizar. Entonces, esto también se le llama ya cuando hacemos inferencia en un dataset grande o inferencia donde ya es un poco difícil calcular esto, a esto lo llamamos una constante de normalización. ¿Ok? Y pues bueno, aquí sustituyendo los valores, pues vemos que el resultado en realidad es 9%. No es tantísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la enfermedad como quiera es rara que ocurra esa enfermedad, ¿no? Y imagínate aquí, si esta enfermedad hubiera sido menos rara, posiblemente esta probabilidad sería más alta, ¿no? ¿Eso qué nos dice del prior? ¿Fue importante o no tener aquí el prior? O sea, si el prior hubiera sido que la probabilidad de tener la enfermedad fuera del 30%, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una probabilidad más alta, no? Porque imagínate tener una enfermedad que puede tener el 30% de la gente y una prueba que tiene el 99% de efectividad en descubrir que sí la tienes, pues esto sí te generaría una probabilidad más alta, ¿no? Entonces, en este caso, el prior, pues va a influir mucho en la inferencia. Ahora, si te haces otra prueba, aparte de esta, y es positiva, ahora, ¿cuál es la probabilidad que tenemos? Bueno, podemos empezar con la probabilidad que teníamos antes. Em, ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que una prueba sí me dio positiva, entonces hacemos la segunda prueba. Hacemos la segunda prueba y si me sale positiva de nuevo, pues bueno, ahora vemos que el resultado ya se eleva al 91%. Entonces, fíjense que esto todavía no es tan alto como 0.999, o sea, como 0.99 que diga que era la probabilidad de que la prueba fuera positiva, dado que sí tenías la enfermedad, ¿no? Entonces, ni siquiera con dos pruebas llegamos a ese 99%, o sea, vamos a tener que hacer más pruebas para llegar a un resultado similar. Entonces, vamos a destilar un poquito aquí qué pasó con la evaluación. ¿Cuánto confiamos en eso? Bueno, pues la respuesta a esto es que no hay evaluación como tal, ¿sí? O sea, en este caso, nosotros no estamos evaluando nada. Este es el problema que tenemos cuando hacemos inferencias sin datos, ¿ok? Tenemos que asumir que lo que sabemos sí es cierto y que por lo tanto la aplicación del teorema de Bayes es una simple ley matemática consecuencia de la verdad que ya sabemos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, nadie cuestionó estos valores, ¿sí? Solo dijimos que estos valores existían y los dimos por buenos, ¿no? Pero, ¿qué tal si no era así? Pregunta, ¿cuántos datos tenemos en el problema anterior? Pues tenemos únicamente un dato.
En el primer caso, pues tenemos que, bueno, de hecho, tenemos un dato, ¿no? Tenemos el dato que ya sea que una prueba salió positiva o que las 2 pruebas salieron positivas, pero es el único dato que tenemos. En este caso, pues no podemos hacer una evaluación porque no tenemos los datos como para comprobar. No tenemos los datos para comprobar que estos números que teníamos al principio eran verdaderos. ¿Cuál es la especificación de las probabilidades? Este es un poquito más truculenta. ¿Cuál es la especificación cuál es la distribución de probabilidad de este evento? ¿Alguien me dice qué distribución de probabilidad usaría? Bueno, pues esto es una Bernoulli, ¿sí? Es como tirar un volado, ¿no? Tirar un volado, pues es una distribución de Bernoulli con probabilidad igual al 50% o con P igual a 0.5. En este caso, pues este evento se podría modelar como una distribución de Bernoulli con P igual a 0.01. Esto se podría modelar como una distribución de Bernoulli con P igual a 0.99 y esta como P igual a 0.01, ¿no? Todas estas son distribuciones de Bernoulli, ¿ok? Entonces, aquí estaríamos involucrando varias distribuciones de Bernoulli, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia de esto que estamos haciendo, que es un modelo, bueno, sí, no lo llamaría un modelo bayesiano, lo llamaría simplemente una aplicación del teorema de Bayes. No es realmente un modelo bayesiano, porque no tenemos una incertidumbre en los parámetros, ¿ok? Cuando nosotros queremos, cuando nosotros estamos haciendo un modelo bayesiano, usualmente modelamos esa incertidumbre en los parámetros y vemos el resultado como una consecuencia tanto de esa incertidumbre tanto de la incertidumbre como de los datos que tenemos. En este caso ni tenemos datos. Ya creemos que nuestra distribución de probabilidad es ya la buena, ¿no? Ya no necesita ser validada. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene la diferencia entre un ejemplo que uno encuentra a lo mejor en un libro que es digerible y la aplicación real de los modelos bayesianos. En un modelo bayesiano, pues, sí lo hacemos en base a los datos. Ya cuando hacemos una inferencia en base a datos, pues sí, necesitamos tener datos y en base a esos datos, validar ya sea los priors que tenemos o validar que el modelo está replicando fielmente la generación de los datos que tenemos en nuestro dataset, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantear este modelo para hacer inferencia considerando que no conocemos bien los parámetros? ¿Ok? Bueno, pues podemos hacerlo de esta forma. Nosotros aquí tenemos, bueno, tenemos aquí la probabilidad de que estemos enfermos. Tenemos la probabilidad de que de que demos positivos en la prueba. Entonces, vamos a simular esto. Esto, por ejemplo, lo modelaríamos como un enlace entre estos dos, ¿no? O sea, en este caso, H y E no son independientes, ¿ok? H tiene una distribución Bernoulli con un parámetro 0.001, con una probabilidad 0.01. Bueno, de hecho, con una probabilidad P. Con una probabilidad P donde, déjame mejor lo borro para dejarlo en función porque aquí ya no conocemos.
¿Hola? Sí, aquí estamos. Ah, ok. Ok, se me fue tantito la conexión. ¿Sí? Y en este caso, pues este sería otro Bernoulli con la probabilidad de que suceda E. ¿Ok? Y adicionalmente, tendríamos a lo mejor pH. pH podríamos especificar que el prior esté generado por una distribución uniforme. Imaginemos que sabemos que esta distribución, bueno, que esta enfermedad es rara. Entonces podemos a lo mejor darle un prior distribution uniforme que vaya entre 0 y 0.1, por ejemplo. Límite inferior sería 0. Ay, Dios, sería 0. Este sería un parámetro y el límite superior sería 0.1. ¿Ok? Entonces, digamos que este modelo sería el prior para, para esta probabilidad. Y esta probabilidad vamos a suponer que es una buena prueba y que la prueba tiene una posibilidad alta, pero a lo mejor no sabemos exactamente cuál. Y vamos a suponer que también es una uniforme, donde I o el inferior es 0.8, digamos. Aquí tratamos de pensar que al menos tenemos una probabilidad de 0.8 de detectarlo. Y la superior, pues a lo mejor vamos a ponerla en 1. Y en base a esto, pues vamos a asignarlo aquí. Entonces, aquí, pues bueno, en este enlace tendríamos que definir cuál es la probabilidad de E dado H, por ejemplo. Digamos, tendríamos que especificar esta probabilidad en conjunto, cuáles son los parámetros que tienen. Pero digamos que de esta forma, nosotros no encontraríamos un solo valor. O sea, no encontraríamos un valor para la probabilidad. Encontraríamos una distribución de probabilidad para esto. ¿Ok? Entonces, pues en vez de decir algo como la probabilidad es del 9%, nosotros podríamos sacar que la probabilidad es algo entre el 6 y el 12%. ¿Ok? Podemos encontrar ya un rango, podemos decir qué tan incierto es nuestro conocimiento. ¿Ok? En este caso, si nosotros estábamos asumiendo que los datos, bueno, que las distribuciones de probabilidad ya estaban dadas completamente, pues entonces ya no hay nada que validar. Simplemente esto es aritmética. Aplicar el teorema de Bayes se convierte a aritmética, pero no es realmente un modelado. O sea, esto es simplemente un teorema de probabilidad, no es necesariamente un modelado. En este caso ya es un modelado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos, o sea, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que ver aquí? Si nosotros quisiéramos determinar los valores o las distribuciones de estos parámetros pH y PE, que son los que tal vez nos interesa saber, entonces nosotros necesitaríamos tener datos de miles de personas, de cientos de personas, donde tenemos todas esas estimaciones, ¿no? Donde tenemos todos esos ratios que nos dicen si nuestra enfermedad es rara o no, o si nuestra prueba es buena o no. Entonces, digamos que en este caso el problema de inferencia sería encontrar cuáles son valores probables para estos parámetros de probabilidad. ¿Ok? No sería un parámetro puntual como en este caso. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta ahorita está entendiendo cuál es la diferencia entre tener las distribuciones ya dadas contra tener distribuciones sobre las cuales todavía tenemos una incertidumbre. Ok. Este es el paso, digamos, más importante en la parte de los modelos bayesianos.
que ahora ya estimamos parámetros, pero no estimamos parámetros puntuales, estimamos distribuciones de probabilidad. Estimamos cómo se va a distribuir ese parámetro, qué tan probable es tener que el parámetro tenga ciertos valores. O sea, si nosotros tenemos este prior y los datos y este mecanismo para interactuar con los datos, pues nosotros vamos a tener una distribución de probabilidad para los parámetros que nos va a decir, a lo mejor, este parámetro, dado el prior, este parámetro nunca va a estar fuera de 0.8 y 1.0. O sea, a lo mejor nos da 0.81, 0.82. Y eso lo que nos dice es, bueno, pero ¿qué tal si realmente la efectividad de esta prueba era menos del 80%? Y nada más le asignaste 0.8 porque se te ocurrió y no tenías ninguna razón para hacerlo. Pues bueno, esa es la razón por la cual estos modelos deben de tener el conocimiento que tenemos, o sea, deben de codificar el conocimiento que tenemos acerca del fenómeno. O sea, si nosotros no estamos muy seguros que eso no pueda bajar de 0.8, no podemos asignar un prior así. Entonces, si nosotros quisiéramos asignar un prior, y vamos a visualizar esto como concepto, si nosotros quisiéramos hacer un prior que no tuviera ningún efecto, ¿cuánto le asignaríamos a esta distribución uniforme? Sabemos que es el prior de una distribución Bernoulli. ¿Entre cuánto y cuánto puede variar la distribución Bernoulli? ¿Cuáles son los valores posibles para ese parámetro? Bueno, pues volvemos al mismo problema de la moneda, ¿no? ¿Cuánto puede ser la probabilidad máxima de que la moneda siempre nos caiga a sello? Bueno, pues la probabilidad máxima pues es 1, ¿no? O sea, que siempre caiga a sello. La probabilidad mínima pues sería 0, ¿no? Entonces, este parámetro siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces, una forma de hacer que este prior no tenga ningún efecto, es decir, ¿sabes qué? Considera todos los valores posibles, pues sería asignar un nivel inferior igual a 0 y un nivel superior para la distribución de probabilidad igual a 1. Así podemos contemplar que la probabilidad de la efectividad de la prueba puede estar entre 0 y 1. ¿Ok? A esto le llamamos un prior no informativo. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo qué significa esto, informativo contra no informativo. ¿Alguna duda hasta ahora? No, no en general. Ok. Ok, perfecto. Bueno, o es una duda general o no en general. No en general, digo, hay unas cosas complejas ahí, pero más o menos le voy siguiendo el ritmo. Entonces está bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos a ver ahora una noción más de qué es un modelo informativo contra uno no informativo. Cuando nosotros especificamos el modelo de probabilidad, la distribución prior se especifica a partir de conocimientos previos, como habíamos visto. Entonces, lo que queremos aquí es codificar esta incertidumbre en nuestras creencias pasadas. Por ejemplo, si nosotros asignamos a un prior de una variable Bernoulli, le aplicamos un prior entre 0 y 1, pues eso quiere decir que podemos esperar cualquier cosa con la misma probabilidad, ¿no? O sea, no sabemos mucho realmente. De hecho, no sabemos nada porque es nada informativo. No estamos haciendo que el modelo crea cosas antes de que interactúe con los datos. Entonces, aquí hay dos tipos de prior. Estoy incluyendo, digamos, un tercero que realmente todos los priors caen todos los priors ya en la realidad caen en esta tercera categoría. No es una tercera categoría, realmente es un prior informativo, pero pues no tan informativo. Ahorita vamos a ver un poquito más qué significa eso. El prior no informativo es un prior que no tiene un efecto, lo puse al revés, que no tiene un efecto sobre la inferencia, ¿ok? En este caso, no tener un efecto sobre la inferencia significa que da lo mismo tenerlo a no tenerlo, ¿ok? Da lo mismo que nosotros tengamos un prior o no. Por ejemplo, en el caso de que el Bernoulli esté con un prior de 0 a 1, pues sí, yo ya sé que el valor de la probabilidad de
de un trial, como lo llaman, está entre 0 y 1. O sea, siempre la probabilidad está ahí entre 0 y 1 para ese evento, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo aplique un prior que me diga que ese valor puede estar entre 0 y 1 si ya la distribución lo considera así? Entonces, en este caso el prior sería no informativo. Si yo le doy un prior informativo, este prior va a tener un efecto muy marcado en la inferencia, ¿sí? Tener un prior muy informativo nos puede llevar a un cambio en la distribución a posteriori. Ahora, ¿ustedes qué creen en el ejemplo anterior? ¿Ustedes creen que el prior fue informativo o no informativo? ¿Sí, Lili? Fue informativo porque nos cambió mucho la probabilidad al final, ¿no? O sea, Sí, fue... seguro. Ok. Ahora, si yo hubiera tenido una probabilidad diferente, prior, de 0.5 en vez de 0.001, ¿hubiera sido más informativo, menos informativo, igual de informativo? Pues nos hubiéramos enterado hasta que saliera el resultado, ¿no? Esa O es muy sea, buena, sí, esa es muy buena respuesta. si Pero, hubiera salido 0.5, pues entonces no. O por ejemplo, el valor de ese prior, ¿tuvo algo que ver con que fuera informativo o no? mm, Es un poquito más profunda esta pregunta, digamos, no realmente. O sea, ¿qué tan informativo es? Es algo que es una función que es una función más de la distribución, que es una función más de la dispersión que tengamos en ese prior, que le permitamos ese prior. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al ejemplo anterior donde queríamos aplicar un prior entre 0 y 0.1, esperaríamos que ese prior fuera más restrictivo que un prior donde la probabilidad puede variar entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿qué tan informativo es el prior? Es cuánto nos reduce o cuánto nos reduce el espacio de exploración de nuestra solución. ¿Ok? En el caso de donde varía de 0 a 1, pues realmente el parámetro pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido cualquier probabilidad. Yo ahí en ese pude haber hecho pruebas que a lo mejor tuvieran 0.1% de efectividad. Imagínate 0.1% de efectividad en una prueba, pues es mejor lanzar un volado, ¿no? O sea, no, eso no nos sirve de nada. Casi, casi que haz la prueba y lo contrario que te diga la prueba, eso tiene más probabilidad de que sea algo bueno, ¿no? De que sea correcto. ¿Sí, Lili? me surgió una duda con esto que estás platicando. O sea, yo entendí que el 0.1 había sido informativo porque había cambiado de 0.1 a 9% en el primer ejercicio. Pero si dentro de de aplicar el teorema de Bayes, cualquier número, 0.1, supongamos que sigue siendo 0.1, lo que hubiéramos metido como prior, pero por alguna razón los valores que hay en los demás términos de la ecuación del teorema de Bayes hubieran hecho que se mantuviera cercano a 0.1, hubiéramos dicho que era informativo. ¿O no Mm, tiene nada que ver con el valor si cambia y más con cuántos puntos tenemos que explorar? mira, sí sería informativo como quiera. Vamos a ver esto en función de las dispersiones. Por ejemplo, imagina que tenemos un parámetro, ¿no? Y ese parámetro le damos un prior gaussiano. ¿Ok? Y luego tenemos esta otra probabilidad y es otra gaussiana. Cuando hagamos el teorema de Bayes para esto, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener otra gaussiana con otros parámetros, ¿no? Ahora, una cosa es que la gaussiana, o sea, para mí la diferencia entre dos distribuciones es
qué tan significativa puede ser con respecto a la variación que tiene en el parámetro? O sea, ¿qué tanto cambiamos de idea? ¿Y qué tanto es cambiar de idea? Es, digamos, ¿qué tanto nos afectaría en la estimación que queremos hacer? Por ejemplo, imagínate que tenemos así el prior y el y el likelihood. Fíjate que este es el prior. Que este es el likelihood. Y que este es el posterior. ¿Cómo nos quedaría el posterior? Nos quedaría algo un poquito más disperso, con la media así, así. Ok. Esto, pues bueno, realmente el prior soportó mucho al likelihood, ¿no? Se parecían mucho. Entonces, de alguna forma, este posterior no se afecta mucho con respecto al likelihood o con respecto al prior. ¿Ok? En este caso, no es que el prior no tenga la capacidad, o sea, lo que voy es que afecta el valor, pero también afecta la dispersión. En este caso, este es como un prior que está muy bien hecho, ¿ok? Este es un prior muy bien hecho porque la distribución previa que tenías o el conocimiento previo que tenías se parece al likelihood. O sea, es muy parecido al likelihood. O sea, tú dijiste, yo creo que la estatura promedio de un hombre va a ser de 1.65 con una desviación estándar de 20 o de 10, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tú hiciste ese plot y te salió esto. Y cuando hiciste la gráfica de los datos verdaderos, pues viste como que sí, en realidad a lo mejor no era exactamente esto, pero sí estaba cerquita, ¿no? Entonces, si tú hicieras una posterior estimation, a lo mejor te daría algo que no es ni la curva negra ni la curva roja, pero algo que tiene a lo mejor un poquito más de dispersión, pero pues de alguna forma refuerza las dos nociones. ¿Ok? Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Imagínate que tienes un ejemplo donde te piden estimar eso, pero en otra galaxia, ¿no? ¿Cuál es la estatura de esta forma de vida en esta otra galaxia, ¿no? Y a lo mejor tú empiezas con esto y después tú tienes esto. ¿Cómo te va a salir tu inferencia? Tu inferencia te va a salir algo así bien raro, o sea, te va a salir algo así como que súper extraño. Entonces, en este caso, incluso teniendo una dispersión similar, el prior fue, o sea, sí te cambió o sea, el prior, o sea, la respuesta correcta es que sí depende de la dispersión y depende del valor. En este caso, pues teníamos una dispersión pequeña en el prior, pero el prior estaba muy equivocado, ¿no? Entonces esto nos da una inferencia pues gigantesca, ¿no? ¿Quién sabe esto? A lo mejor esto ni siquiera coincide bien con los datos que observamos, ¿no? Esto en cualquier modelo, en cualquier validación nos iría mal. Entonces, este es un caso donde el valor afecta más que la dispersión. Pero hay otros casos donde lo informativo es más como la dispersión. Por ejemplo, imagínate que tenemos ahora este caso donde tienes un exceso de confianza en lo que sabes, por ejemplo. Este fue tu prior. Ay, Dios, se me fue esta línea. Tienes este prior, pero en realidad tus datos no estaban así como que tan bonitos, ¿no? A lo mejor tus datos estaban así. ¿Cómo te va a dar aquí cómo te va a dar aquí el posterior? El posterior, a lo mejor realmente la media estaba por aquí, o sea, si tú quisieras hacer un maximum likelihood estimation para el prior y para el likelihood, pues tendrías cosas bien diferentes, ¿no? O sea, como que aquí a lo mejor tienes una creencia, pero en realidad tu creencia es muy distinta, pero al tener esta dispersión,
digamos que el prior lo que hace es como que, o sea, este promedio no estaría tan cerca del promedio de los dos, no. Este promedio estaría bien parecido al promedio que tuviste en el prior, porque el prior fue demasiado informativo. O sea, tendríamos un prior más o menos, un posterior más o menos así. Tendríamos, de hecho, yo creo una dispersión súper grande. Y tendríamos a lo mejor el pico, lo tendríamos como por aquí. Y bueno, para hacer la simetría la tendríamos como así, ¿no? O sea, habríamos generado un mal modelo porque pues nosotros teníamos demasiada confianza en que la media iba a estar aquí, pero en realidad la media de los datos estaba como por aquí, ¿no? Entonces, en ese caso, el modelo probablemente está mal. Este a posteriori model estuvo mal porque los datos no coincidían, no coincidían bien con el prior. O sea, el prior lo informó mal, le dio mayor desviación de la que a lo mejor podría tener y le dio un valor distinto a la media del que a lo mejor podría tener. O sea, en este caso a lo mejor especificaste un prior demasiado restrictivo. Ahora, vamos a ver otro caso que se relaciona con la dispersión. ¿Qué pasa si tú tienes este caso, ¿no? Donde tú tienes los datos reales y los tienes así, ¿no? Y tú tienes una distribución súper extendida, que se ve así. Así. ¿Qué te va a quedar de posterior? Pues de posterior a lo mejor te queda algo bien parecido a esto. O sea, esto tendió a ser un no informativo. ¿Ok? O sea, entonces en este caso la no información se debió a que tu prior belief o que tu creencia era muy parecida a los datos reales. O sea, como que sabías bien qué estaba pasando. Entonces, en ese caso, aunque pues tú hiciste un prior basado en la mejor ciencia que conocías y los datos reales salieron muy parecidos a ese prior, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienes una buena inferencia. Este es el caso en el que queremos estar, realmente. Este es el caso aceptable. Este es donde tenemos un prior débilmente informativo, que coincide, es un prior que nos permite comprobar que nuestras creencias previas sí coinciden con los datos que tenemos, sí coinciden con las expectativas que tenemos, y tenemos un lenguaje matemático para considerar tanto las creencias previas como los datos, ¿no? Entonces, este es el caso que nosotros querríamos para nuestra inferencia. En este caso, nosotros especificamos mal el prior. Es un prior a lo mejor muy restrictivo, o es un prior que está totalmente equivocado con respecto a lo que tendríamos. En este caso, si no sabemos bien sobre nuestro fenómeno, lo que tendríamos que hacer es optar por un prior muy poco informativo, ¿no? Con mucha dispersión, donde permitas explorar muchas partes del modelo. ¿Ok? Entonces no sé si eso más o menos resolvió la pregunta. Sí, gracias. Numéricamente hubieras obtenido resultados similares si la enfermedad hubiera sido muy común. Hubiera sido más o menos igual de común, más o menos tan común como la efectividad de la prueba, ¿no? O sea, que casi todos tuvieran la enfermedad. Pero como en este caso pues es una enfermedad rara, pues sí, los resultados son muy espectaculares, ¿no? Son bien distintos en cuanto a lo mejor a este caso, ¿no? Donde tenías el prior te movió mucho a lo mejor este punto de aquí. Ya no lo tienes ni aquí ni aquí, lo tienes por aquí. En el sentido de la dispersión, en este caso no podemos tener un sentido de la dispersión, porque se supone que las distribuciones de probabilidad que usamos ya son perfectas. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, en este caso, pues bueno, estos son los tipos de priors: prior informativo, no informativo y débilmente informativo. Ahora, vamos a ver qué es la distribución conjugada. Nosotros ahorita vimos que
pues bueno, especificar modelos de probabilidad no es tan fácil. Muchas veces vamos a tener, o sea, nosotros vamos a tener como que un buen de ecuaciones para cada nodo de estos, bueno, para cada uno de los nodos que dibujé de las distribuciones prior, ¿no? Y de las posterior y de cuáles son las likelihood. O sea, el posterior te va a dar una super distribución de probabilidad. Existen algoritmos tan solo para hacer eso en grafos. O sea, cuando ya tienes más de, no sé, parámetros que tienen relaciones entre sí, pues ya se utilizan métodos de inferencia exacta que, pues bueno, ya son, es como esto, pero un planteamiento general, por ejemplo, de una distribución conjugada en muchas dimensiones. Y vamos ahí a lo que le llamamos inferencia exacta. En ese caso, pues hay algoritmos que nos sirven para explorar cómo se van haciendo las concatenaciones de las probabilidades a través del grafo, ¿ok? Y en base a eso, pues cómo hacer el sampling de ese modelo probabilístico. Estos modelos que vimos son modelos muy rudimentarios, pero bueno, son ejemplos muy rudimentarios de un probabilistic graphical model, de un modelo gráfico probabilístico. Estos son, digamos, como que los más simples. En este caso vamos a ver distribuciones conjugadas de una variable. No es, también hay análogos de varias de multivariables, ¿no? Hay análogos multivariables para estas distribuciones también. ¿Y qué beneficio nos dan las distribuciones conjugadas? En las distribuciones conjugadas, el prior y el posterior pertenecen a la misma familia. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un ejemplo importante es la gaussiana. Si yo tengo un prior gaussiano y si yo tengo un prior gaussiano y un likelihood gaussiano, el posterior va a ser también gaussiano. ¿Ok? Ese es el ejemplo más sencillo de una distribución conjugada. Un prior y un likelihood gaussiano. Incluso en ese caso, pues ya se necesita hacer como que un buen de algebrita para demostrarlo, ¿no? Entonces, las distribuciones conjugadas nos permiten hacer inferencia exacta o de forma cerrada, simplemente modificando los parámetros originales que teníamos en el prior, ¿ok? Entonces, por aquí les pongo esta tabla, que bueno que encontré en este curso, se me hace bastante, no se me hace tan corto realmente el curso, está bastante bueno. Y bueno, por ejemplo, aquí podemos ver cuál es el likelihood, cuál es el prior distribution y cuál es el posterior. Entonces aquí la distribución conjugada es para que el prior y el posterior tengan la misma distribución. ¿Ven? En este caso, la beta se convierte en beta, la beta se convierte en beta, la gamma en gamma, la normal en normal, inverse gamma en inverse gamma. O sea, nosotros aquí tenemos distribuciones que nos ayudan a simplificar el proceso de inferencia. Entonces, ¿cuál es el que nosotros estábamos viendo un poquito? Nosotros estamos viendo este caso. ¿Ok? El caso donde tenemos una distribución, bueno, que likelihood es una distribución normal con una media desconocida, pero con una desviación estándar conocida o fija. Conocida no quiere decir que sepas que eso vale 7, ¿no? Simplemente sabes que es una constante y que no es una variable estocástica o aleatoria. O sea, esta es una variable que no vas a determinar a partir de este análisis. Esta es una variable que ya es conocida dentro del modelo. No es que tú sepas cuánto vale, ¿no? Sino que este es algo que ya no vas a variar o que vas a considerar que ya no varía dentro de tu modelo estocástico. ¿Okay? Por lo tanto, esto pues no tiene un prior. Entonces, nosotros le hacemos un prior a la media. ¿Ok? Entonces, la media la consideramos que el prior tiene una media cero y una desviación estándar cero al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos este likelihood y este prior, nosotros encontraríamos esta distribución a posteriori. Vamos a analizar un poquito esto en la luz de las distribuciones informativas y no informativas. Vamos a ver cómo podríamos generar una distribución no informativa aquí. Por ejemplo, este es el ejemplo que veíamos, ¿no?
normal con media desconocida mu y varianza sigma cuadrada. Normal con media mu 0 y varianza sigma 0 cuadrada. Disculpen aquí, se me fue, esta sería la desviación estándar. El posterior, pues bueno, es este que tenemos aquí. ¿Cómo podríamos generar una distribución, un prior no informativo? En este caso el prior es informativo. Vamos a analizar qué pasaría si nosotros cambiamos estas varianzas. Por ejemplo, esta varianza pues se supone que la conocemos, ¿no? Entonces esta varianza pues ni modo, no se cambia. Esto tiene que quedar pues relativamente, tiene que quedar constante, ¿no? Es algo conocido, es algo que no podemos, que no podemos cambiar, ¿sí? Pero sí podemos cambiar esta media y podemos cambiar esta varianza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, estos son, digamos, que la distribución a posteriori de los datos serían n de mu a posteriori y sigma a posteriori. ¿Ok? Entonces, este es mu a posteriori y este es sigma posteriori. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí cuál es cuál sería la forma de hacer un prior no informativo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos generar un prior no informativo? Sí, Lili, cuéntanos. Pues ahorita con lo que nos contaste, tendría que ser una gaussiana igual, ¿no? O para llegar a una gaussiana, que diga una normal. Ajá, pero no sabemos cuál va a ser. ¿Qué Así normal? de principio, pues no sabemos cuál va a ser. Primero hacemos el prior, luego el likelihood, pero digamos, una vez que tenemos el likelihood, generalmente no le pasamos al prior lo mismo, ¿no? Una normal no funciona de 0 y 1. No, porque fíjate, ¿qué tal si aquí tienes una media que sea de 10,000, así de 100,000, ¿no? Así una cosa bien rarísima, ¿no? Y tú le pones una media de 0 con varianza 1 y esto tenía 10,000 y varianza 100. Hombre, vas a hacer ahí una super restricción. Entonces lo menos informativo sería una normal muy plana, Eso. ¿Y eso cómo lo haríamos? con una desviación o una varianza muy grande, pero no sé qué tan grande es grande. Ah, eso es muy buena sugerencia. ¿Qué tan grande podría ser? ¿A qué podríamos hacer que tendiera eso? Ah, o sea, infinito, ¿así? Sí, ¿Ya? sí. Ok. Entonces, vamos a hacer el límite de esto cuando mu 0 tiende a infinito. Eso sería equivalente a hacer una distribución sota así grandísima, grandísima. Y vamos a ponerle mu 0 igual a 0. Esto no existe. Esta no es una distribución propia. A esto es lo que le llamaríamos un prior impropio, ¿sí? Porque no es una distribución de probabilidad válida. Sin embargo, es posible que ciertos priors impropios sí nos den distribuciones de probabilidad propias. Vamos a ver a qué tiende esta expresión. No se garantiza que siempre tienda una distribución, que los priors impropios tiendan a distribuciones que sí existen, ¿no? O sea, pero en este caso, pues es la solución correcta. Vamos a ver quién, bueno, mejor con algo un poquito más drástico. Vamos a ver quién se va con esto. Si esto lo hacemos que tienda a 0, pues esto se va. Fíjense, y esto está interesante. No importa qué valor le asignes al mu 0, se va a eliminar todo esto. ¿Por qué? Pues porque el sigma 0 tiende a infinito. Este también se va. Este también se va.
¿Y qué nos queda? Nos queda esto, pues ya lo podemos cambiar. Pues nos quedaría sigma cuadrada entre n por la suma de las x y entre sigma cuadrada, ¿sí? Y esto nos quedaría mu p, ¿no? ¿Y cuánto nos quedaría la varianza? La varianza nos quedaría sigma cuadrada sobre n. Sí, entonces, la distribución de la media a posteriori, sería centrada en la media que tenemos de la muestra, o sea, digamos, la distribución, o bueno, vamos a, realmente esto no es así, este sería como que mu1. Entonces, mu1 sería una normal que está distribuida con mu p y sigma p. ¿A cuánto sería igual mu p y sigma p en un prior no informativo? Mu1 estaría distribuida con una normal igual a la media de la población, con una media que sería igual a la media de la muestra, y con una desviación igual a la desviación de la muestra entre el número de elementos en la muestra. Este es el resultado de estadística clásica, ¿sí? Este es el resultado que obtendrían si simplemente usáramos el likelihood. Si nada más usamos los datos que tenemos, entonces la media tendría esta distribución. Entonces, en este caso, nosotros vemos cómo con el prior podemos afectar estas estimaciones, ¿no? Nosotros vemos cómo podemos, si nosotros usamos un valor de mu0 aquí muy, muy grande, por ejemplo, imagínate que mu0 tiende a infinito, o que sigma 0 tiende a infinito, ahora qué pasa, tiende a 0, que diga, ahora qué pasaría. Si sigma 0 tiende a 0, pues ahora esto tiende a infinito. Entonces esto se vuelve despreciable y este también se vuelve despreciable. Entonces, dependiendo de la amplitud que tengamos o sea, de la varianza que tengamos en el prior, vamos a hacer que se parezca mucho más al prior o mucho más al likelihood, ¿no? Entonces, en teoría lo que querríamos es encontrar los mejores parámetros basados en la ciencia, en lo que ya conozcamos, en el conocimiento previo del tema, para que no afectemos excesivamente el resultado con nuestras preconcepciones, ¿sí? Y solo hacerlo cuando nuestras preconcepciones sí sean un retrato fiel de lo que está sucediendo. Entonces, no sé si ahorita pues tengan alguna duda acerca de cómo el prior no informativo nos dio lo mismo que no tener prior. No, todo bien. Ok, bueno, pues eso es básicamente lo que tenía por hoy. Esta presentación fue un poquito más como para ver los principios de cómo hacer una inferencia. Noten que no vimos nada de validación. Validación es un tema algo extenso en su propio, o sea, propiamente extenso, no es algo como que podríamos ver en algunos minutos. Entonces, pues bueno, tal vez después podríamos incluir una sesión de validación si les gustaría, y ya con eso habríamos cubierto como que las tres partes fundamentales para hacer un modelado. O sea, ya habríamos visto especificación, condicionamiento y evaluación, y podríamos empezar a ver aplicaciones con todo el
digamos, con todas las partes que deben de tener para hacer un modelado bayesiano en base a los datos. No sé si ahorita tengan más, pues no sé, alguna pregunta, un comentario, algo que no haya quedado muy claro. ¿Sí, Alan? Sí, Ernesto, yo me quedé con una duda nada más. Entendí la última parte del no informativo, de cómo podría impactar pues justamente tu a posteriori y bueno, sí, tu resultado final. Pero entonces me quedé nada más con la duda de si tu prior es muy similar a tu likelihood, realmente es poco informativo, ¿no? Porque no te impacta totalmente tu a posteriori. De hecho, salen casi iguales. Mostraste el ejemplo. ¿En qué Ujú. caso sí sería muy informativo? Me quedé nada más con esa duda. Muy informativo sería que, bueno, muy informativo, digamos, no es algo necesariamente bueno. Muy informativo significa que cambia demasiado lo que te dicen los datos reales, ¿ok? O sea, con los modelos bayesianos lo que hacemos es tratar de integrar el conocimiento previo a la inferencia, ¿ok? Entonces, Ujú. si nosotros tenemos un modelo muy informativo, pero que no se aproxima a los datos reales, es decir, que cambia demasiado el, lo que en realidad vemos con los datos, no es algo bueno. Ahí podemos decir que el prior es demasiado informativo. Hay un criterio formal para determinar qué tan informativo es un prior, es el criterio de Jeffries, y se basa en un concepto que se llama Fisher Information. Eh, en ese sentido, lo que sería un prior informativo es un prior que añade mucha información, en el sentido de que, no, de que o tiene la capacidad de reducir mucho la varianza del modelo final, o tiene la capacidad de mover mucho los parámetros de la distribución final, ¿ok? Incluida la varianza. O sea, realmente un prior informativo es uno que tiene la capacidad de mover demasiado los parámetros que nosotros creemos que generan los datos. Por ejemplo, en el caso de la media, si nosotros el prior lo metemos igual que el likelihood, realmente no estamos haciendo nada, estamos haciendo un likelihood nada más. ¿Sí? O sea, realmente estamos haciendo la optimización. Si queremos hacer un maximum likelihood estimation, estaríamos optimizando la probabilidad del likelihood al cuadrado, ¿no? O sea, no, y nos daría exactamente lo mismo, nos daría el mismo resultado. Entonces, en ese caso, pues no estaríamos haciendo realmente algo bayesiano. El problema es que nosotros no sabemos primero el likelihood. O sea, el likelihood es algo que solamente podemos obtener con los datos. Y el prior es algo que tenemos como una experiencia previa. A lo mejor no tenemos disponibles los datos que usamos para el prior, pero si nosotros queremos hacer el prior y para el prior usamos un likelihood, o sea, digamos que queremos encontrar el prior perfecto. No, pues el prior perfecto, pues lo voy a encontrar con los datos. Pues, ¿qué vas a hacer ahí? Eso ya es un likelihood, ya no fue un prior. ¿Ok? Entonces, si Sí, realmente claro. le atinas al likelihood, es porque ya sabes cómo se va a comportar eso, o porque ya hiciste los datos, o porque ya hiciste la caracterización de esos datos de una forma no bayesiana. Ok, ok, hace sentido eso. En el caso que sí tengas eso, o sea, que le hayas exactamente atinado a cómo se iba a comportar, pues tu resultado va a ser el mismo. O sea, vas a encontrar que ya sabías la verdad, o sea, ya sabías la distribución de esos datos. Entonces, en ese caso, pues, realmente lo que no fue informativo fueron los datos, pero pues ese es un caso muy extraño. O sea, no ganaste información al haber considerado los datos. Si te salió el posterior exactamente igual que el prior, quiere decir que esos datos ya no tenían información adicional a lo que tú sabías. Pero realmente no es algo que veamos así en modelos reales. Generalmente, pues sí tenemos algunos conocimientos previos, pero queremos ver qué pasa con datos nuevos y generalmente no le vamos a atinar tan bien. Sí le vamos a atinar a lo mejor un poquito y en ese caso pues podemos tener ligeras modificaciones ligeras modificaciones tanto al prior como al posterior y en ese caso tenemos el prior débilmente informativo, que es como más o menos a lo que querríamos llegar, a tener
digamos, a no obligar a los datos, porque bueno, en algunas escuelas de pensamiento se dice que los modelos bayesianos es mucho cuchareo, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues tú al prior le puedes poner lo que quieras, ¿no? Puedes cucharear los datos si quieres. Y sí, o sea, si tú haces decisiones de modelado que no sean las correctas, pues puedes, y no se hace validación de los modelos, pues sí, claro que se puede cucharear la información, ¿no? Entonces, eso sería un prior informativo, un prior que te ayuda como a modificar la información a lo que tú crees. Puede ser válido, ¿no? O sea, puede ser válido si realmente ese prior está informado con datos del fenómeno real, ¿no? O con experiencias reales y validadas, ¿no? Pero en algunos casos, pues no es no es lo que tenemos realmente. Entonces ahí es donde viene lo del diseño del prior. ¿Qué harías ahí? Ahí, pues, si lo que quieres, por ejemplo, es usar estas distribuciones conjugadas, pues, si no conoces mucho acerca de la media de este fenómeno, pues a lo mejor no le vas a poner una desviación muy chica, ¿no? Le puedes poner una desviación más o menos grande como para que, eh, imagínate que volvemos al caso de las alturas de las personas, ¿no? Imagínate que a lo mejor tú sabes que, bueno, a lo mejor no lo sabes así a ciencia cierta, pero tú crees que esta media para la estatura de un hombre pues sería como 1,65 y con una varianza de 10 al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, a lo mejor eso te va a hacer, eso sería yo pienso que sería un buen prior, ¿no? Ah, puede que sí sea esto, ¿no? Puede que sí más o menos esté distribuido así. Imagínate que entonces yo tengo como unos 20 o 30 datos. Entonces con eso puedo hacerle update a esto. Si yo ya aquí tengo 200,000 datos, o sea, pues ya francamente mi prior distribution no va a importar. El posterior me va a decir lo que, pues lo que los datos reflejen, ¿no? O sea, el posterior se va a ir 100% a los datos. O sea, si yo creo esto, pues no va a importar, porque como yo aquí ya tengo 200,000 datos, 100,000 datos, pues ya todo el poder de esos datos va a hacer que no importe tanto el prior. Entonces, digamos que el posterior también tiene esa habilidad, ¿no? De considerar cuántos datos tenemos y combinarlos de una forma coherente. Si nosotros esto lo hacemos con otros 3 o 4 datos, o sea, voy y mido a las personas que conozco, que a lo mejor sean unas 1,000, unas 100, unas 1,000, ponle, eh, pues a lo mejor sí va a tener más peso lo que yo piense aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, también esto es sensible al dataset que tengas. Cuando tienes muy pocos datos para hacer inferencia, como a lo mejor en estudios clínicos, que es caro hacer un estudio con miles de personas, pues a lo mejor aquí sí nos conviene hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es más o menos como ahí lo que existe para los priors, cómo podemos tunearlos. Por ejemplo, si yo aquí pongo 1,65 y una desviación estándar de 100, pues bueno, aquí quiere decir que ya no sé nada, se va a ir completamente a los datos. Pero si yo le pongo 1,65 y le pongo una desviación estándar de 0,01, pues aquí casi estoy diciendo que todas las personas miden lo mismo, ¿no? O sea, que no hay casi variación en la estatura de una persona, o de un hombre, de una mujer, o sea, que todo mundo mide lo mismo, ¿no? Pues no es cierto, ¿no? Entonces, el estimado que tengas aquí, pues no va a ser, sí va a tender a estar cuchareado, por decirlo de una forma, a este valor. O sea, sí va a tender como quiera más a 165 centímetros que lo que debería. Entonces, realmente ahí vemos el prior informativo como algo que no necesariamente es tan bueno. O sea, el prior informativo tiende a modificar las inferencias en formas que a lo mejor no son las que nos dicen los datos. ¿Ok?
Ok, sí, sí, gracias, Ernesto. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, pues bueno, muchas gracias. Creo que me pasé bastante del tiempo dando las explicaciones, pero pues bueno, espero haya sido una buena presentación y espero que hayan entendido algunos de estos conceptos. Pues bueno, dejo de presentar por ahorita y pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Ernesto, por esta presentación. Creo que son conceptos avanzados, bastante avanzados, pero aterrizados ya a un lenguaje mucho más familiar. Y les recordamos que tanto esta sesión como la sesión de métodos bayesianos parte 1 estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Y aprovechamos para hacer la entrega virtual de la constancia al científico de datos Ernesto Escobedo por el conversatorio Métodos Bayesianos parte 2. La comunidad Mcoder Capítulo Perú le agradece y reconoce su compromiso como miembro activo de esta comunidad. Y también queremos aprovechar, si hay la oportunidad, quien pueda abrir su cámara para tomar una foto del cierre del conversatorio. Agradecemos su asistencia y los invitamos a los eventos del próximo mes. Muchas gracias. Gracias. Bonito fin, bye. Gracias. Gracias, bonito fin. Bye.